Nunca imaginé que mi vida cambiaría cuando él me dejó en los momentos más difíciles. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz del sol se colaba por la ventana, formando manchas doradas en el suelo. Pero yo no veía nada de eso. Solo había oscuridad en mi corazón. La noticia me llegó como una ráfaga helada, un simple mensaje en el teléfono. No puedo más. Mis manos temblaban. El mundo se desvanecía a mi alrededor. Éramos el tipo de pareja que todos admiraban. Risas, planes, un futuro brillante. Mis amigos siempre decían que éramos la envidia de todos. Pero detrás de las sonrisas había un abismo. Una tristeza que yo no quería ver. Mi madre me había advertido sobre las tormentas ocultas, pero siempre pensé que podía soportar la lluvia. Sin embargo, esta vez la tormenta me arrastró, el vacío se instaló muy rápido. Mi hogar se sentía extraño, como un refugio vacío. Caminaba de un lado a otro, pero no podía encontrar el camino hacia la felicidad. Las paredes me observaban, llenas de memorias felices que ahora se sentían como cadenas. Miraba su silla en la mesa de la cocina, esperando que apareciera. Pero solo había silencio. Un silencio que gritaba. Las lágrimas empezaron a fluir sin control, como una cascada incesante. Me recordé a mí misma, ahí sentada, pensando que el tiempo lo curaría todo. Pero cada día que pasaba, el dolor se hacía más pesado. ¿Cómo podía seguir? La angustia se apoderaba de mí. Un día, decidí dar un paso. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender, salí a buscarlo. El aire frío me golpeó en la cara mientras caminaba por el parque. Las hojas crujían bajo mis pies. Vi a parejas abrazadas, riendo juntos, y eso me desgarró un poco más. Cada risa ajena era como una puñalada. Finalmente, lo vi. Allí estaba, hablando con alguien. Esa mirada. Esa sonrisa que una vez fue solo para mí. El corazón se me aceleró. Mi respiración se volvió irregular. Y, de repente, una figura apareció en el horizonte. Era una mujer. Su risa era energética, vibrante. La miré y sentí un escalofrío. La forma en que él la miraba no era la misma que tenía conmigo. En ese instante, un ladrido de mi propio dolor me resonó en el pecho. ¿Por qué? Luchando contra el temor, fui hacia ellos. Mis músculos estaban tensos. La duda me consumía, él me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. Un instante eterno. Su sonrisa se desvaneció. La mujer se giró, y en su mirada había un aire de desafío. Entonces, el silencio de todo el parque se convirtió en ensordecedora. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando abrí la boca para preguntar, él tomó una respiración profunda. Estaba a punto de decir algo y entonces el mundo se detuvo. No sabía si quería saber la verdad o si prefería vivir en la ignorancia. Pero no había vuelta atrás. La situación era clara. La palabra que él estaba a punto de pronunciar podría cambiar todo o destruirlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aire se volvió pesado en el parque. Podía sentir cómo las miradas de los curiosos se deslizaban entre nosotros. Entonces, él habló. Su voz temblorosa parecía cargar el peso de un mundo sobre sus hombros. Lo siento, no quise que fuera así, dijo, parpadeando como si intentara despertar de una pesadilla. Pero las palabras fueron como pequeñas piedras, cayendo en mi pecho, haciéndome más difícil respirar. Pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, la mujer a su lado sonrió, como si hubiera estado esperando su momento, dijo, creo que deberías decirle la verdad.
Sus ojos brillaban con un destello que no me gustó, como si disfrutara del espectáculo que se desarrollaba ante ella. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Estallé. La rabia y el dolor burlándose de mi intento de ser fuerte, el combustible que me hacía querer luchar. Te dejé todo. Me dejaste en los momentos que más te necesitaba. ¿Y ahora, qué? ¿Vas a seguir sonriendo como si nada hubiera pasado? Mis palabras resonaban como ecos en la atmósfera fría del parque. Se encogió, su mirada buscando el suelo, pero logró recuperar la compostura. He estado pasando por un momento difícil y tú sabes que siempre he intentado ser lo mejor que puedo. La verdad es que, inhaló hondo, la verdad es que necesitaba algo más de lo que estaba ofreciéndome. Fue como si un rayo desgarrara el cielo tras sus palabras. Todo mi ser se detuvo. Él y la mujer observaban como si al menos un fragmento de compasión pudiera cambiar el rumbo de lo inevitable. ¿Te refieres a ella?, pregunté, la angustia transformándose en incredulidad. En parte, sí, respondió. No es solo ella. Ha sido el camino de mi vida. A veces, siento que he perdido el rumbo y no sé hacia dónde ir. Me sentí atrapado en nuestra vida y busqué respuesta en lugar de simplemente confundir todo. La sensación de traición se transformó en un profundo vacío. La rabia que había aferrado con tanta fuerza se desvaneció, dejando solo tristeza. No me moví, como si el mundo se hubiera detenido frente a mí. Así que, ¿y con esto estás tratando de decirme que estuviste a mi lado solo por obligación?, pregunté, mi voz quebrándose. Que yo realmente no fui suficiente. Las palabras hirientes se quedaban flotando entre nosotros, y el aire a mi alrededor estaba impregnado de un silencio tenso. Uno de esos silencios que solo se siente en momentos trágicos, dejando espacio para la comprensión y el dolor simultáneamente. La mujer a su lado se cruzó de brazos, su expresión ahora era de desafío. Era como si mi sufrimiento fuera un juego para ella. Eso no es lo que quise decir. No puedo ignorar mis propias necesidades, insistió él, con un tono que intentaba ser persuasivo, pero solo me recordaba una y otra vez lo que había perdido. No era que no te amara. Lo hice. Pero al final, mi amor no fue suficiente. Con cada palabra, el desgarro se amplificaba hasta que ya no supe qué hacer. La historia que habíamos construido juntos se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Déjame en paz, susurré, y di un paso atrás, pero en ese momento, un destello de luz atravesó mis pensamientos. Esa penumbra, esa oscuridad que había sentido tan real, compartida con tantas otras experiencias, ¿sería posible transformarla en algo diferente? En el fondo de mi ser, un impulso extraño de liberación empezó a brotar. Quizás esto sea una oportunidad. La oportunidad de ser libre, murmuré para mí misma, pero en voz alta. Tal vez había llegado el momento de dejar ir. Sin embargo, nunca esperé que el momento final de esta incertidumbre estuviera a la vuelta de la esquina. Antes de darme cuenta, su mirada se llenó de determinación. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó nuevamente, y una parte de mí sabía que esto era más que un simple dilema. Porque tengo algo que decidí guardar. El corazón me dio un vuelco, y sentí que era el momento de explotar la burbuja en la que había estado atrapada. Dímelo, pedí, aunque temía que la verdad pudiera devorarme. Pero en el fondo, sabía que era necesario todo lo que pensabas que sabías. De nosotros, de mí, estaba a punto de cambiar. Su voz temblaba y esperé, sintiendo la vibración de la revelación en el aire. ¿Lo que no sabía? ¿Qué secreto guardaba? Esa pregunta comenzó a girar en mi mente, y mientras se preparaba para hablar, sentí que las piezas de mi rompecabezas personal intentaban encajar nuevamente, aunque con formas aún no conocidas. Estuve viendo a alguien más, incluso antes de que todo esto sucediera, comenzó él, su voz quebrándose con la revelación. Las letras flotaban en el aire grueso del parque, pesadas, asfixiantes. La mujer a su lado se giró hacia él, su sonrisa había desaparecido y aunque no se lo podía ver, su inquietud era palpable. ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿Todo este tiempo mintiendo? El aliento se me hizo escaso, y mi mente se llenaba de imágenes de lo que significaba eso. Mi amor había sido un océano ahogándose en un vaso de agua. Sentí que me faltaba el suelo, el parque ya no existía a mi alrededor, solo él y su revelación. Era solo una conexión, una forma de escapar.
Necesitaba alguien que me comprendiera, continuó, como si pudiera justificar sus actos con excusas vacías. Me encorvé en mis propios pensamientos, luchando contra el torrente emocional que me invadía. ¿Pero no comprendes? La traición va más allá de una conexión, respondí, irguiéndome. Merecía saberlo. Me merecía la verdad y no esto. ¿Y si yo también necesitaba a alguien? ¿Acaso te hubieras sentido culpable si yo hubiera hecho lo mismo? Sentía cada palabra como un puñal afilado. La identificación con mi propio dolor transformaba mi rabia en coraje. Él abrió la boca, pero nada salió. Las miradas ajenas se sentían más pesadas que nunca. Reflexioné. ¿Era esto una debilidad o una fortaleza? En todo este lío, había un hilo que me decía que incluso en la traición podría encontrar mi voz. Esto no se trata solo de nosotros, intervino la mujer, su tono provocativo. Se trata de lo que él necesita para ser feliz. Tú no eres la única persona afectada aquí. ¿Y quién eres tú para dictar lo que él necesita?, respondí, sintiendo la ira elevarse. La verdad interminable sobre su incapacidad para amarme plenamente se manifestaba en este momento, desnudando tanto su corazón como el mío. Nunca había deseado que esto se convirtiera en un espectáculo, pero todo giraba a su alrededor, como excitar el interés ajeno mientras uno se desmorona. Eso es lo que no comprendes. Ambos tenemos que ser felices, aunque eso signifique separarnos, insistió él. Las lágrimas luchaban por salir, pero no quería que él me viera así, vulnerable ante el hombre que había arruinado mi mundo. El silencio quedó de nuevo entre nosotros, esta vez más profundo, como un abismo. La mujer se daba cuenta de que la situación no se desarrollaba como lo había planeado. Quizás deberías darles un poco de espacio, sugirió, un matiz de preocupación cruzando su rostro. ¿Espacio? ¿Para qué? ¿Para que me digan más mentiras? La frustración se convertía en desesperación. Quería irme, pero el deseo de comprensión me mantenía pegada a ese lugar. Me dejaste de lado cuando más lo necesitaba. ¿Quién va a estar ahí para mí durante esta tormenta? Yo quiero estar, murmuró él. El eco de su voz era como un susurro a través del caos, y de pronto, la idea de liberación que había sentido antes comenzó a desvanecerse. De repente, no sabía si quería o podía aceptar su palabra. No quería que esto se convirtiera en un maratón de sufrimiento compartido. ¿Eres tú quien decide si estaré bien? Esto no es solo un romance que se puede resolver con palabras. Este dolor no se disipa tan fácilmente, respondí, sintiendo como el aire rara vez se sentía tan espeso. Las luces del parque brillaban tenuemente mientras caía la tarde, los colores ahogados parecían reflejar mi estado interno. Quizás necesitaría tiempo. Un tiempo separado. Tal vez así, las verdaderas decisiones se tornarán más claras, para ambos, propuse, sintiéndome más en control por primera vez en semanas. De repente, el discreto tono de su voz cambió, como si no quisiera escucharme. No creo que puedas hacer eso, dijo él, su rostro sombrío. No me entiendes. Ya no puedes decidir mi camino, respondí, decidida a no dejar que me definiera más. Pero a medida que esas palabras salían de mis labios, me di cuenta de que el hilo de mi desprecio estaba comenzando a aflojarse, dándole paso a un sinfín de posibilidades. ¿Y si en ese tiempo tú encuentras algo que realmente te haga feliz?, indagó él, el profundo miedo en sus ojos casi era opresivo. ¿Y si ese algo soy yo, al final?, murmuré, sintiéndome más fuerte, pero aún incierta. La pregunta quedó suspendida, como un eco en el aire calmo, mientras nos mirábamos a los ojos, y el dilema colgaba entre la necesidad y el deseo. Solo el viento parecía escuchar nuestros secretos, y aunque queríamos saber la respuesta, sabíamos que solo el tiempo y nuestros corazones podrían revelarla. Momentos de verdad se entrelazaban y la esperanza se asomaba en la intersección. Pero había otra cosa pululando en el aire vacío, terriblemente conocida. Una llamada interrumpió el silencio, un número que miré, palpitante y familiar. No podía ser. ¿Sería de verdad? Mi corazón se detuvo al ver el nombre que iluminaba la pantalla. Era una llamada que nunca había esperado recibir en medio de todo este desastre. Con un temblor en las manos, me aparté un poco del tumulto emocional que me rodeaba.
buscando refugio detrás de un árbol que se alzaba solitario en el parque. La voz de él se desvanecía en el aire, etérea y lejana, mientras mi mundo se seguía desmoronando. Dudé antes de aceptar la llamada, las emociones ardían en mi pecho como fuego, y la última cosa que necesitaba era que los fantasmas del pasado regresaran a perturbar mi ya agitada existencia. Pero, sintiendo que había algo vital que debía saber, presioné el botón de respuesta. «Hola», contesté, con una voz que no parecía la mía. «Por favor, escúchame», dijo la voz al otro lado, era casi un susurro, frágil y temeroso. Era él, el hombre que había amado, el que había tomado la decisión de traicionar todo lo que habíamos construido. «Necesito que sepas que no tengo tiempo para tus explicaciones», interrumpí, el dolor se retorcía dentro de mí como un animal atrapado. «Ya no estoy segura de que me importe». El eco de mis palabras resonó en la oscuridad que me rodeaba, pero sentía que debía sacar mi furia, que debía tomar la iniciativa. «Por favor, solo déjame hablar». «Hay cosas que nunca te conté», continuó él, y pude escuchar la verdad desgarrada en su voz. No era un reclamo, era una petición. «¿Qué más puede haber que justifique lo que hiciste?», le respondí, tratando de contener el llanto. «¿Qué más puedes decirme para asegurarme que no volverás a fallarme?». «Es sobre ella», dijo con un temblor. No fue solo algo físico. Yo estaba perdido, y pensé que ella podría ayudarme a encontrarme, a entender lo que sentía. Pero lo que hay entre nosotros, lo que tú y yo compartimos, es diferente. Más intenso, más verdadero. Las palabras parecían deslizarse por la línea como un hilo que unía lo fragmentado. La confusión revoloteaba en mi mente, como hojas llevadas por el viento, mientras una chispa de esperanza podía verse a lo lejos, pero el miedo seguía dominando mi corazón. «Tú decidiste salir a buscar respuestas en otro lugar», le recordé, la decepción apuñalando cada palabra. «Significó que no supiste quedarte y afrontar nuestros problemas». Lo sé», repitió, su voz cargada de remordimientos. «Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para corregir mis errores». «Te prometo que», «¿A prometerme qué?», interrumpí, sintiendo como quería gritar, como cada palabra suya se convertía en un nuevo peso que no sabía si podría soportar. «¿Que volverás a hacerme daño?». «No puedo vivir de promesas vacías». Justo en ese instante, una sombra se deslizó detrás de mí. Era la mujer del parque, su mirada entre la curiosidad y el desafío, y de alguna forma, me sentía aún más vulnerable mientras escuchaba su respiración. «¿Te está llamando?», preguntó, su tono ácido como un limón. Cerré los ojos, tratando de evitar que la tormenta a mi alrededor me arrastrara. «No tengo que explicarte nada», le dije, mi tono desafiante. «Esto es entre él y yo». La mujer se mantuvo firme, observando cada fibra de este tenso intercambio. «Quizás deberías considerar que no eres la única persona en este triángulo», sugirió, encajando una pieza del rompecabezas que ya no tenía sentido. Las palabras de él resonaban, como un eco de lo que había vivido y querido. «No quiero perderte», dijo, su voz llena de una desesperación palpable que me atravesó. «No importa lo que tenga que enfrentar, te necesito a mi lado». «Eso no es suficiente», le respondí, girándome hacia la mujer, sintiendo que su presencia oscurecía el aire. En ese momento, la realidad de esta revelación se volvió más dolorosa y más clara. «Si te necesito a ti, ¿quién estará ahí para mí?». El mundo se detuvo. La pregunta quedó flotando en el aire espeso, mientras los árboles susurraban a nuestro alrededor. Estaba anclada entre dos amores, la herida de un pasado y la incertidumbre de un futuro sin promesas. Cerré los ojos, sintiendo como los latidos de mi corazón resonaban, demandando respuestas que aún no conocía. «No sé si puedo perdonarte», murmuré, pero sabía que el camino hacia la sanación podría ser hoy lleno de espinas. «Solo dame una última oportunidad», imploró él. «Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que necesitas». Mientras esas palabras se deslizaban hacia mí, la llamada se cortó abruptamente. El silencio se volvió ensordecedor. Luchando por recobrarme de la confusión, vi a la mujer a mi lado observarme con mezcla de curiosidad y expectativa. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», inquirió, su mirada fija en mí. El dilema seguía latiendo dentro de mí, y aunque sabía que una decisión se aproximaba, no tenía ninguna certeza de qué camino debía tomar.
Volví a mirar el teléfono, el frío de su pantalla retumbando en mis manos, y antes de que pudiera pensar en el próximo paso, un mensaje emergió: no puedo seguir sin ti. Fue solo un mensaje, pero tenía la fuerza de una revelación. ¿Sería una súplica genuina o solo una llamada desesperada a la acción? Me quedó claro que el camino se bifurcaba en direcciones desconocidas, y con cada latido que se deslizaba en el aire, solo una cosa alcanzaba a entender: lo que sería fiel a mi verdad interior aún estaba por descubrirse. La tarde avanzó lentamente, como si el tiempo se hubiera convertido en una sustancia espesa que se resistía a moverse. Mi mente estaba ocupada mientras los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, proyectando patrones sombríos en el suelo. Inhalé hondo, intentando recobrar la calma, y me di cuenta de que la mujer seguía ahí, observándome con una curiosidad que ahora se transformó en un desafío. ¿Tienes una decisión que tomar?, preguntó, cruzando los brazos. ¿Por qué te importa?, respondí, intentando tomar las riendas de la conversación a pesar de la turbulencia emocional que me sacudía por dentro. ¿No eres parte de esto? A veces, la gente se involucra en asuntos ajenos porque han estado donde tú estás, replicó ella, y su voz, aunque dura, poseía una serenidad que me hizo dudar. Entiendo la desesperación, el dolor. He estado en una situación similar, pero te enfrentarás al verdadero desafío si ignoras tus latidos. Había un destello en sus ojos, como si su propia historia estuviera tejida en la tela de la mía. ¿Y qué sabes sobre mis latidos?, desafié, pero incluso mientras hablaba, comenzaba a sentir la verdad en su mirada. Era una verdad que se ocultaba debajo de las capas de confusión y rabia. Sé que temes perderlo, pero más que eso, tienes miedo de perderte a ti misma en el proceso. Todos lo hacen, se aferran a la esperanza, incluso cuando saben que puede llevar al dolor. Pero debes ser honesta contigo misma primero, respondió ella, su tono más suave. Ahora me quedé en silencio, atrapada en esa revelación. Ella tenía razón, el miedo había tomado un control peligroso en mi vida, retorciendo mis decisiones hasta convertirlas en algo irreconocible. No sé si estoy lista para enfrentar lo que vendrá, confesé, mis paredes derrumbándose un poco. Es la naturaleza de las decisiones difíciles, dijo con un susurro de empatía. Pero no siempre significan que debas caminar solo. ¿Tienes a alguien más que te apoye? La pregunta resonó en mí. La voz de él seguía sonando en mi mente, marcada por su promesa de reajustar su rumbo. Pero, ¿y si no estaba solo, si él también estaba sufriendo por el daño causado, por la incertidumbre de perderme? ¿Y si había alguien más que podría entenderme en esta confusión? He perdido tanto, murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse. Es como si el mundo que conocía se estuviera desvaneciendo, dejándome solo en la oscuridad. La mujer dio un paso más cerca, su mirada ahora suave y comprensiva. Y la luz puede ser más cercana de lo que crees. Tal vez debas permitirte experimentar el dolor, sentir y luego decidir. No lo evites. Usa este momento no solo para elegir entre él y tu soledad, sino para encontrarte a ti misma en todo esto. Al final, solo tú cuentas. Una ráfaga de aire fresco corría entre nosotros, llevando la posibilidad de una respuesta que no había querido ver. Miré a lo lejos, donde el sol empezaba a ponerse en el horizonte, fundiendo su luz sobre el cielo en un despliegue de naranjas y morados, como si el universo estuviera pintando el final de un capítulo. En ese momento, sorprendida por el cambio en mi propia perspectiva, sentí que la vida también podría ser una oportunidad para un nuevo comienzo. ¿Y si no puedo, puedes intentarlo?, sugirió. Antes de que tomes cualquier decisión, asegúrate de que sea desde tu corazón y no desde las sombras. Agradecí por dentro la sutil fortaleza que emanaba de ella. Y así, inhalé profundamente, dejando que su consejo se asentara en mí. Quizás, justo en medio de este caos, había un atisbo de claridad que necesitaba. Describí mentalmente todas las posibilidades mientras intentaba calmar mis emociones. Pero antes de que pudiera reflexionar más, el teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Era un mensaje de él: no puedo soportar la idea de no verte. Te necesito. Mis ojos se ensancharon al leerlo, una torrencial mezcla de emociones girando dentro de mí. ¿Era esto una súplica o una manipulación? La incertidumbre regresaba, como un ladrón en la noche. Volví a mirar a la mujer. ¿Qué harías tú en mi lugar?,
pregunté, la voz titilante y real. Ella me miró, sus ojos llenos de comprensión, y al mismo tiempo un desafío. ¿Harías lo que es mejor para ti o lo que piensas que debes hacer por él? La respuesta se encuentra en tu corazón. Ahí, y solo ahí, está la verdad. Y así, mientras el tiempo se detenía nuevamente, su pregunta se convertía en un punto de inflexión. Aquello se convertía en un abismo emocional. Me hallaba en un cruce de caminos donde elegir el camino del amor podría significar perder la parte de mí que había estado oculto bajo las razones y las promesas. O elegir perderlo a él y, quizás, encontrarme a mí misma en el proceso. Me quedé erguida en el parque, no lejos de la mujer que había ofrecido apoyo. Lo que sucediera después era el siguiente paso hacia mi verdad. Pero así como un susurro fugaz, el mensaje se deslizó de nuevo ante mí: no puedo seguir sin ti. Y en ese instante, entendía que pronto tendría que decidir cómo vivir con esa verdad. Aquel mensaje lo cambió todo. La tarde perdía su calidez mientras el sol se escondía, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El viento soplaba con insistencia, trayendo consigo susurros de dilemas no resueltos. Mientras mis pensamientos giraban como un torbellino, la mujer a mi lado permanecía en silencio, esperando que yo diera el siguiente paso. Lo leí nuevamente, sintiendo el peso de sus palabras. No puedo seguir sin ti. Esa frase que solía sonar como una declaración poderosa y romántica ahora me aterraba. Las sombras de mis dudas se agigantaban, arropando la luz de la esperanza que había comenzado a sentir. ¿Qué significaba realmente no puedo seguir? Era, sin duda, un grito desesperado, una señal de que él estaba tan perdido como yo. Con una mezcla de ansiedad y deseo, volví a revisar mi entorno. El parque, que antes me parecía un refugio, se convertía en una prisión de mis pensamientos. Cada rincón evocaba recuerdos de momentos que habían llegado a definir nuestra historia. Me imaginé en sus brazos, sintiendo su calor y la promesa de que todo podría volver a ser como antes. ¿Pero era eso lo que realmente quería? La mujer pareció notar mi agitación. Lo que él te dice puede ser un reflejo de su propio caos. Pero no ignores el eco de tu propia voz en todo esto, sugirió con dulzura, sus ojos nunca apartándose de los míos. A veces, el amor hace que nos sintamos atrapados entre la necesidad y el deseo, la voz de otros y la nuestra. Asentí, luchando contra las lágrimas. Tengo miedo. Si elijo ir a él, ¿qué pasará con lo que he encontrado aquí, en mí misma? Es un riesgo, respondió con tranquilidad. Pero a veces son esos riesgos los que nos permiten conocer quiénes somos realmente. La valentía no siempre implica saber qué camino tomar, sino atreverse a explorar cada opción y aceptar lo que elige tu corazón. Me quedé en silencio, sumida en una marea de emoción contradictoria. La verdad es que sentía que había empezado un proceso de redescubrimiento, sacando a la luz partes de mí que habían estado ocultas tras la sombra de él. Eran semanas de exploración, de aprender a existir sin él, y ahora, de pronto, todo eso parecía estar en peligro. Revisé el mensaje una vez más, y una parte de mí quería responder, aclarar todo este torbellino. Pero la otra parte se preguntaba si debería dejar que el silencio hablara. Sin embargo, el instante fue interrumpido por un nuevo zumbido. El teléfono vibraba, emanando más palabras que me llevaban a la confusión. Era un audio, de su voz entrecortada. Siento lo que hice. No quiero perderte. Si no viene a buscarme, voy yo a buscarte. Te necesito. Mis manos temblaban mientras el sonido de su voz se deslizaba por mis oídos. Era como si toda la culpa, la tristeza y el anhelo emergieran a la superficie, desbordándose en un torrente vertiginoso. ¿Cómo podía ser que de un instante a otro mi mundo se tornara tan resbaladizo y peligroso? La mujer observaba, como una guiarte en este espeso bosque de decisiones, y sentí que su presencia era mi única ancla en ese mar de incertidumbre. No pienso en qué podría ocurrir si acepto su súplica, no sé si estoy lista para eso, le confesé, la voz temblorosa y cargada de vulnerabilidad. Más cuando hay partes de mí que han florecido lejos de él. Entonces, interrumpió, su mirada tensa y fuerte. ¿Qué deseas que prevalezca? ¿La compasión por sus miedos o el amor por tu crecimiento personal? A veces, el acto más valiente es dejar ir, incluso si al final puede doler. La tensión se apoderó de mí. ¿Estaba hablando de dejarlo ir? La idea me desgarró por dentro.
Pero en el fondo sabía que el amor no debería ser una cadena que me mantuviera atada, sino una luz que me guiara a donde realmente necesitaba estar. El dilema se tornaba claro. Requería saber si el amor era suficiente para aferrarme a una relación que me había lastimado. Respiré hondo. Mientras contemplaba la puesta de sol, supe que el momento de tomar una decisión se acercaba. La mujer me sonrió y con un gesto de complicidad me indicó que pensara en el camino que realmente quería tomar. Solté el aire lentamente, como si una respuesta odiosamente clara hubiera empezado a tomar forma dentro de mí. «Hay algo más que no me has dicho, ¿verdad?», murmuré al fin, sintiendo que su mirada escondía más de lo que mostraba. La mujer me observó fijamente, sus labios curvándose en una sonrisa enigmática. «Algunas verdades llegan en el momento exacto que necesitas, pero debes decidir lo que harás con ellas. Tal vez entonces, solo entonces, puedas ver la luz al final del túnel». Palabras crípticas que resonaron en lo más profundo de mí. Antes de que pudiera seguir indagando, un grito sincero interrumpió el impreciso espacio a nuestro alrededor. «¡Espera!». Al girarme, vi a un hombre correr hacia mí, el rostro pálido, casi desesperado. «Debo hablar contigo. Hay algo que no puedo dejar de decir». El peligro de la revelación se cernía sobre mí de nuevo. Entonces comprendí que la decisión se acercaba vertiginosamente y que esta respuesta, esta verdad, podría cambiarlo todo para siempre. El hombre que se acercaba, aún con el rostro encendido por la prisa, exudaba una mezcla de determinación y angustia. A medida que se acercaba, mi corazón empezó a latir con fuerza, no solo por el miedo a lo que pudiera decir, sino por la intranquilidad que sabía se avecinaba. No era él, claro, pero su presencia ya llenaba el aire con una electricidad inquietante. «¿Qué sucede?», pregunté, tratando de mantenerme firme, aunque la incertidumbre me invadía. «Lo que tengo que decirte es urgente». Es sobre su voz tembló, y se detuvo repentinamente, como si las palabras se le atragantaran. Los recuerdos de todo lo que había compartido con él me abrumaron, y sentí que la mujer a mi lado contenía la respiración, como si estuviera esperando este preciso momento. «¿Sobre qué?», insistí, atrapada entre mi curiosidad y el temor de lo que pudiera revelar. Mi mente, aún enredada en los ecos del mensaje de él, no lograba concentrarse. «¿Es sobre tu ex?», finalmente dijo, el rostro transformándose en una máscara de seriedad. «Lo vi esta mañana, y lo que descubrí puede cambiarlo todo». La mujer me miraba, como si el hilo de nuestras conversaciones anteriores se entrelazara con el nuevo caos que se perfilaba en este encuentro. Mis instintos empezaron a sugerir que la revelación podría no ser buena. Me preguntaba qué tan profundo podía ser el hallazgo. Apenas podía mantener el equilibrio con la tormenta interna, y ahora, un nuevo torrente de información se cernía sobre mí. «¿Qué viste?». La voz me salió más firme de lo que me sentía en verdad. «Estaba con alguien. No puedo decirte cómo, pero esa persona no solo es alguien con quien ha estado hablando». Parecían como si hubiese más que una conversación, balbuceó, sus ojos llenos de preocupación. «Tengo razones para creer que su mensaje podría no haberse hecho desde la sinceridad que realmente creías». La traición hecha palabras se instaló en mi pecho como un nudo ardiente. «¿Es eso cierto? ¿O simplemente te estás dejando llevar por suposiciones?». «Necesito saberlo», le respondí, sintiendo como mi esperanza se desmoronaba al instante. «No quiero alarmarte, pero vi lo suficiente para entender que no se ha mantenido alejado. Y la verdad, puede ser que él no esté buscando regresar, está explotando opciones», contestó, sin poder ocultar la preocupación en su mirada. Cerré los ojos, tratando de contener las oleadas de dolor que empezaban a nacer dentro de mí. La mujer que había estado a mi lado desde el principio me ofreció una mirada de compasión, y eso fue todo lo que necesitaba para empezar a procesar lo que estaba sucediendo. Nunca había estado en un lugar así, donde cada verdad lanzada a la luz cargaba tanto peso. El hombre a mi lado continuó: «Te aviso porque no quiero que caigas de nuevo en la trampa de su manipulación. Tienes que cuidarte, protegerte. La última vez que estuviste con él fue doloroso, y parece que no ha aprendido nada». Las palabras resonaron en mi mente, y cada una de ellas me empujaba cada vez más hacia un abismo de tristeza y desilusión. Pero dentro de ese mar de emociones, una chispa de claridad empezó a surgir. «Así que tenía razón», murmuré para mí misma, reflexionando sobre mi propio viaje. Nada de este amor era saludable. A medida que mi mente se aclaraba,
Volvía a recordar la mujer que me había guiado, cuya calma era como un faro en esta tormenta. Ella tendría que ser la decisiva en todo este asunto. ¿Qué debería hacer?, le pedí, sabiendo que la respuesta no era tan sencilla como seguir el camino que el nuevo pálido mensajero había sugerido. He hablado sobre explorarte a ti misma, sobre la valentía, dijo. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. No permitas que la situación de él defina tus decisiones. Debes ser tu propia prioridad. Mi corazón parecía querer liberarse de la presión de estos momentos sutiles de desilusión. La realidad de que él podría estar con alguien nuevo mermaba mis esperanzas, pero al mismo tiempo, comenzaba a asomar una atmósfera de empoderamiento. ¿Y si toda esta tormenta era un empujón hacia el futuro que realmente necesitaba? El hombre, notando mi silencio reflexivo, se mostró más sincero. Sé que esto suena horrible y no quiero hacerte daño, continuó. Pero si existe algo más ahí fuera, tal vez deberías disolver ese hilo de sentimientos que te retiene a él y abraza lo que hay para ti. La mujer encajó su mirada en mí una vez más, instándome a tomar la delantera. Y quizás, solo quizás, ese hilo que tan fuertemente me ligaba a él era un lazo que debía soltar, para dar paso a algo más liberador. Mientras una brisa revitalizante acariciaba mi rostro, invadida por la revelación de que la vida siempre es un camino abierto a nuevas posibilidades, escuché en mi mente el eco de su nombre, pero antes de que pudiera articular lo que estaba pensando, vi que el hombre que había corrido hacia mí retrocedía, su expresión cambiando de preocupación a algo más grave, mientras los ojos de la mujer se abrían como si estuviera viendo algo que no debiera ser. Ten cuidado, me advirtió ella, y en ese instante el aire se volvió espeso y no me di cuenta, pero mi capacidad de elección estaba a punto de ser desafiada una vez más. El tumulto de emociones y pensamientos estaba a punto de desbordarse de nuevo, cuando de repente, una sombra conocida apareció detrás de la figura del hombre. Y entre la penumbra de la revelación y el horizonte de decisiones que se ofrecía, la silueta se hacía más clara. Era él. Y en su rostro, una combinación de determinación y culpa. Mi corazón se detuvo, y en ese instante supe que estaba en el epicentro de algo que cambiaría, para siempre, la dirección de mi vida. El mundo que había creado a mi alrededor se encerró en un silencio absorbente, y todo lo que podía oír era el tamborileo acelerado de mi corazón chocando contra mi pecho. Esta era la confrontación que había temido y anhelado a partes iguales, una danza peligrosa entre el amor y el desengaño. La sombra de él se materializaba frente a mí, y mientras sus ojos buscaban los míos, pude ver en ellos un reflejo de todo lo que habíamos compartido, mezclado con una angustia que no parecía propia de alguien que había encontrado un nuevo camino. ¿Qué haces aquí? La pregunta salió de mis labios de forma casi automática, y aunque la rabia podía haber envuelto mis palabras, lo que predominaba en esa fracción de segundo era la confusión. Necesito hablar contigo, respondió, su tono grave y decidido. Pero su mirada disipó parte de la tensión que había estado acumulándose en mis entrañas. En esos ojos, vi que la rabia y el dolor estaban presentes, pero también un asomo de vulnerabilidad. Mi resistencia inicial empezaba a resquebrajarse. La mujer que había estado a mi lado, ahora un poco atrás, observaba con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera en ese escenario por su cuenta, expuesta y vulnerable ante los dos hombres que representaban partes de mi vida, uno del pasado y el otro del presente. Desvié la mirada hacia ella y encontré un gesto que me invitaba a continuar. Pero debía hacerlo. ¿Sobre qué quieres hablar?, le pregunté de nuevo, tratando de mantener la firmeza en mi voz mientras que en mi mente, las palabras que él nunca pronunció en su momento comenzaron a cobrar vida. Es sobre lo que te dijo el chico, empezó, su voz tambaleándose levemente. Quiero que sepas que no es lo que piensas. No estoy con nadie. No de la manera que crees. El peso de su afirmación me aturdió de inmediato, como un eco de los sentimientos que había enterrado muy hondo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué estás haciendo aquí entonces? ¿Esperas que te crea, después de todo lo que pasó? Las palabras se agolpaban en mi garganta, infestadas de rencor y confusión. Sé que he fallado. Lo sé, y me arrepiento, dijo, su mirada intensa como si en ese instante intentara atraparme en un acto de sinceridad. Pero no te he olvidado. La verdad es que he estado tratando de seguir adelante, intentando hallar mi camino sin ti.
Pero me di cuenta que ese camino me lleva de regreso aquí, en tu vida, aunque no merezca una segunda oportunidad. Las emociones dentro de mí luchaban con todas sus fuerzas por encontrar un sentido lógico, una forma de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Las traiciones pasadas aún dejaban cicatrices en mi corazón, cicatrices que parecían reabrirse con cada palabra que él pronunciaba. Pero había algo en sus ojos, algo que me empujaba a escuchar. «Si realmente te importa, ¿por qué no me buscaste antes?», cuestioné, sintiendo que se agolpaban las lágrimas en mis ojos. «¿Por qué esperaste hasta ahora para tratar de explicarte?». «Porque tenía miedo. Miedo a que no entendieras mi lucha, miedo a que no me perdonaras», confesó, sus palabras envueltas en un halo de sinceridad que, por primera vez, me hizo dudar de la corazonada que había tenido sobre él. Me sentía atrapada entre el impulso de perder toda esperanza y la posibilidad de redención. La mujer, al ver el caos que esta conversación había desatado, dio un paso adelante, como un ancla en medio de la creciente tormenta. «¿No escuchas las palabras que te dice?», preguntó con dulzura, mientras sus ojos se posaban en mí. «Esto es tu historia. No dejes que el pasado dicte tu presente. ¿Vas a permitir que las decisiones de otros tomen el control de tu vida de nuevo?». Sus palabras sonaron como un golpe de verdad y por un instante vi la claridad en medio de la bruma oscura. Sin embargo, también temía lo desconocido que yacía frente a mí. Mi corazón tironeaba en direcciones opuestas y el hombre en mi frente esperaba humildemente una respuesta que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. «Necesito tiempo», le dije, sintiendo el peso de cada palabra. «No puedo tomar una decisión ahora. No después de todo». Era una declaración, y mientras la pronuncié, fui consciente de que, en medio del caos y del dolor, empezaba a surgir un nuevo hilo de esperanza, uno que quizás podría echar a andar algo diferente. Su rostro, que había estado lleno de anhelo, se oscureció por un instante, como si el peso de todas mis palabras le hubiesen hecho tambalearse. Pero aún así, su expresión estaba marcada por algo más, una resolución, la misma entrega que había estado ocultando. «Haré lo que sea necesario para demostrarte que soy diferente», prometió, y el eco de su declaración resonó en mi mente como un juramento que se entrelazaba con mi futuro incierto. Justo cuando empezábamos a encontrar un camino en medio del torbellino, la mujer a mi lado, como si un instinto la guiara, giró la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par. Mis sentidos se agudizaron, y de repente, escuché un ruido familiar que rompió la tensión en el aire. Era un sonido de campanas, un tintineo de risas lejanas. Y mientras me giraba hacia la fuente, vi que un grupo de personas se acercaba, su risa iluminando el ambiente. En un instante, ese momento íntimo entre nosotros se desvaneció, asediado por la llegada de un mundo lleno de vida que parecía ajeno a nuestras preocupaciones. Allí, entre el bullicio, el tiempo parecía haberse detenido y en ese instante, comprendí que cuanto más trataba de aferrarme a mis viejas heridas, más difícil se tornaba avanzar. Este capítulo estaba lejos de cerrarse, y el desenlace, sin duda, se tejía con cada nueva elección que hiciera. La revelación de que cambiar mi destino requería coraje y vulnerabilidad se hizo más evidente, mientras levantaba la mirada de nuevo hacia él, preparado para enfrentar el siguiente desafío en este torbellino emocional. «¿Sigues aquí?», pregunté con una pequeña sonrisa, un primer paso hacia lo desconocido que para mí, en ese momento, se sentía como un nuevo comienzo. Y mientras la multitud se acercaba, supe que la historia entre nosotros aún aportaba páginas en blanco, listas para ser escritas una vez más. El bullicio de la multitud se apoderó del aire, llenándolo de risas y conversaciones entrelazadas que, aunque ajenas, parecían recordarme que la vida seguía. Mi corazón latía desbocado mientras la realidad de la situación se hacía cada vez más apremiante. Aquel hombre frente a mí, con su mirada suplicante y su presencia desafiante, había irrumpido en mi vida como un torbellino que prometía desestabilizar todo lo que había logrado construir, incluso a costa de mi propia paz. «¿Vas a quedarte aquí, entre tus recuerdos y las preguntas que aún no tienen respuesta?», me pregunté comprometiéndome a seguir adelante, aunque dentro de mí la esperanza se mezclaba con la desconfianza. Observé de reojo a la mujer que había estado a mi lado. Ella sonrió, como si ya conociera los caminos que mi corazón estaba empezando a explorar. De repente, sentí una suave presión en mi mano. Al mirarla, la mujer había extendido la suya hacia mí, su gesto era sencillo pero poderoso.
Nunca es tarde para volver a empezar, me dijo, su voz impregnada de una calidez que reconfortaba mi alma al borde de un dilema emocional. Sin embargo, no podía permitir que su confianza en mí me empujara hacia una decisión precipitada. No estoy lista para hacer promesas, ni para entregarme a una historia que podría estar condenada al fracaso, le respondí, sintiendo la fragilidad de mi fortaleza. El ruido circundante se desvaneció mientras me adentraba en la búsqueda de mis propios sentimientos. ¿Podría algún día accionar la opción de perdonar? Y, más crucial aún, ¿qué significaría eso para mí? Entonces tomemos este tiempo, haremos esto bien. Sin presiones, insinuó él, sus ojos reflejaban lo que parecía ser un deseo auténtico de entender mi perspectiva. Te prometo que cada momento que pase a tu lado será un esfuerzo por hacer las cosas diferentes. No quiero que nuestra historia termine en un adiós supremo. El aire entre nosotros se cargó con la posibilidad de algo más. Pero justo cuando el silencio entre nuestras miradas parecía disiparse, una figura que había pasado desapercibida comenzó a hacerse más clara entre la multitud. La risa se desvaneció gradualmente y una sombra de inquietud cruzó mi rostro cuando reconocí a la fuente del nuevo tumulto. Era una ex amiga, quien no había dudado en mantener la distancia tras las últimas tormentas que había atravesado. Ella se acercaba, sus ojos afilados y curiosos, como si cada paso que daba estuviera cargado de reproches. «No puedo creer que estés aquí hablando con él», exclamó de manera casi airada. «¿Acaso no aprendiste nada de lo vivido?». El tono de su voz era como un jarro de agua fría, y al instante esperé el juicio en su cara, esa mirada de desdén que solía encadenar nuestras conversaciones. Mi corazón dio un vuelco mientras observaba a la mujer a mi lado comenzando a retirarse, sintiendo que su confianza en mí se desvanecía con la llegada de mi pasado. «Es mi vida y mis decisiones», respondí con firmeza, aunque me costó encontrar la voz en medio de la tormenta de emociones que se libraba en mi pecho. No siempre tengo que seguir el camino que otros han tenido para terminar en el mismo destino. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar las heridas que él te causó?, insistió, su mirada atravesando a ambos como una espada a punto de cortar el hilo que conectaba nuestras almas. A medida que las palabras de mi ex amiga resonaban en el aire, sentí a mis pies el peso de la incertidumbre y el miedo. Las cicatrices de mi pasado empezaban a hablar, recordándome lo traicionero que había sido permitirle a otros dictar mis elecciones. Miré de nuevo a él, quien observaba atento cada uno de mis movimientos, el dolor y la esperanza reflejados en su mirada. En ese instante, comprendí que el mayor desafío no era solo enfrentar el pasado, sino también hallar la valentía para abrirme a lo que el futuro tuviese reservado para mí. La batalla interna se volvía más feroz, pero en medio de la confusión, también amanecía una chispa de resolución. No puedo permitir que nadie, ni siquiera tú, me diga quién debo ser ni cómo debo sentir, respondí, despidiéndome del tropiezo de sus expectativas. Lo que necesito ahora es claridad y, quizás, una vez más la posibilidad de un nuevo comienzo. La mirada expectante de él se convirtió en una promesa sin palabras, mientras que la mujer a mi lado se mantenía observando como un atisbo de apoyo. Pero de repente, en medio de esos instantes expansivos, una nueva sombra se asomó a nuestro encuentro. Un mensaje en mi teléfono, la única conexión del mundo exterior que me hizo tambalear nuevamente. Era un aviso que me dejaba helada. La vida, en toda su imprevisibilidad, amenazaba con romper el delicado equilibrio que había intentado lograr. «Ese sobre mi mamá», murmuré, sintiendo que el aire me faltaba. Mi voz se quebró mientras una oleada de incertidumbre me golpeaba. ¿Qué había sucedido esta vez? ¿Tendría que enfrentar una tormenta que podría desviar el rumbo de todos mis planes de redención? Y mientras el mundo que había comenzado a reconstruir a mi alrededor parecía desvanecerse ante mis ojos, supe que esta historia todavía estaba lejos de encontrar su desenlace. Al final, el hilo del destino se tejía a través de nuestras decisiones, sustentando no solo mis deseos de amor, sino mis llamados a la valentía y la esperanza en los momentos más difíciles. El parque se había convertido en un escenario de revelaciones y decisiones, pero todo cambió en un instante cuando el mensaje sobre mi madre vibró en mi bolsillo. El temor y la ansiedad se unieron en un torbellino de emociones. En mi mente, las preocupaciones animalescas sobre su bienestar se entrelazaban con las dudas sobre el futuro que intentaba forjar con él.
¿Qué tienes que decirme?, pregunté, con la voz entrecortada, mientras el caos interno se intensificaba. Tenía que enfrentar la cruda realidad de mi vida, más allá de la traición y el amor. Él me miró, y en sus ojos vi lo que temía, una angustia que, aunque compartida, no se sentía menos abrumadora. Lo siento mucho. Si necesitas irte, lo entenderé. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dijo, su voz temblorosa y sincera. Sin embargo, no era solo su angustia lo que evocaba mis emociones, era la conexión que había florecido entre los dos en estos momentos de vulnerabilidad. Pero las sombras del pasado oscurecían la luz del presente. Sin poder soportar más la carga emocional ni el peso de las decisiones que me atormentaban, decidí dar un paso atrás. No puedo. No puedo hacer esto contigo ahora. Necesito saber que mi madre está bien, murmuré. El mantra de su seguridad había sido el pilar en que daba sentido a todo lo demás. Y sin esperar su respuesta, deslicé mi teléfono en la mano, sintiendo cada hueco de incertidumbre que ensombrecía el aire mientras giraba sobre mis talones, el ruido de mi entorno se desvanecía lentamente. Él podía haberse convertido en una parte de mi historia, pero había instancias más trágicas que requerían mi atención. Mis pasos resonaban en la tierra mientras corría hacia la salida del parque. Con cada paso, el peso del pasado se aligeraba como un susurro lejano, pero el futuro seguía desdibujándose en la bruma del temor. No te vayas, oí su voz, pero no me giré. Quería sentir el viento en mi rostro, la libertad de elegir, aunque fuera solo por un momento. En ese instante, mi mente se despejó. Necesitaba enfocarme en mi madre antes que en el rompecabezas emocional que había dejado atrás. Corrí hacia el auto, la adrenalina me empujaba. El traqueteo del motor al encenderse fue como el canto de un ave al amanecer, un simbolismo para lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras me perdía en el tráfico de la ciudad, la confusión sobre lo que me esperaba en el hogar se esfumaba. La claridad pronto formó su propio camino. Lo que estaba ocurriendo en mi vida no dependía únicamente de otra persona, ya fuera él o mi madre. Al llegar al hospital, el aire estaba impregnado con el antiséptico de una sala de emergencias. Mis manos temblaban mientras esperaba noticias sobre mi madre. En la sala de espera, me senté, sintiendo el sudor resbalando por mi frente. Entonces, apareció un doctor, y su rostro transmitía una seriedad que no podía ignorar. Ella está bien. Pero necesita una operación, dijo, cada palabra un golpe en mi pecho. La visión del futuro se desmoronó de nuevo. Sin embargo, al pensarlo, había luz en la oscuridad. Sabía que la vida es un ciclo de esperanza y fortaleza. ¿Cuándo?, logré preguntar, mi voz un susurro frágil. Lo antes posible. Pero su estado es estable por ahora, respondió él, y cada palabra se sentía como un alivio de las cadenas que comenzaban a romperse. Mientras esperaba en la sala de operaciones, el tiempo se sintió como una eternidad, pero en ese bullicio emocional, la mente volvió al parque y a todas las decisiones no tomadas. Un mensaje llegó a mi teléfono y, con un corazón renovado por el reconocimiento de la fortaleza que siempre había llevado dentro, lo abrí. Era él: estoy aquí para ti, pase lo que pase. No quiero que esto te separe de mí. Las palabras gravitaban como un eco, pero esta vez no fueron un peso, sino un recordatorio del potencial de lo que podría llegar a ser. Lo que una vez había definido mi historia se transformaba ahora en una oportunidad para reconstruir. No sabía cómo ni cuándo, pero estos eventos habían dibujado nuevos caminos. Para mí, uno de resiliencia y amor, uno que comenzaba por y para mí misma. Tuve que decidir si quería seguir por un sendero marcado por el pasado o abrirme a la posibilidad de un futuro lleno de amor y esperanza. En ese momento, en la sala fría de espera, sentí un soplo de vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de aceptación. La historia que había tejido con dolor podía hasta ser rediseñada. Tal vez el acto más audaz sería aceptar el amor por mi propia vida primero. Cuando la puerta se abrió y vi a mi madre sonriendo desde la cama, su espíritu inquebrantable brillaba con un nuevo optimismo, supe que cuanto más persistente fuera yo, más color podría cobrar mi vida. Tal vez el amor no se trataba solo de un hombre con quien había compartido mis lágrimas, sino de abrazar la vida en todas sus múltiples dimensiones. Hacia el final de esta odisea, comprendí que el perdón no solo era hacia los demás, sino hacia mí misma.
La vida continuaría fluyendo, y mientras un nuevo capítulo se desplegaba, en mis manos llevaba la pluma con la que podría escribir mi propia historia. Y si debo dejar que el amor me envuelva nuevamente, dejaré que me tome sin miedo, porque he aprendido a encontrar mi luz en la oscuridad. La sonrisa de mi madre brillaba intensamente porque, al fin y al cabo, el amor verdadero debería invocarnos a vivir, no a permanecer cautivos. Y me sentí más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que vendría porque, a veces, al final del camino, el verdadero descubrimiento era uno mismo.